¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estimados todos, profesionales de la industria alimenticia, líderes de opinión en materia de inocuidad alimentaria y todos los que forjamos un compromiso con la inocuidad todos los días, pues les doy la más cordial bienvenida a su programa Bases. El día de hoy, martes 20 de febrero del 2018, estamos trabajando muy fuerte la parte de inocuidad en este inicio de año, y qué mejor que empezarlo el día de hoy con una entrevista con un tema sumamente importante. Les invito que en los próximos 60 minutos se queden con nosotros para poder ser partícipes de esta temática tan interesante que vamos a abordar el día de hoy. Pero sin antes recordarles que ya está disponible el chat en vivo, completamente en vivo. Ya estamos en este momento. En el chat, en la pantalla de su lado derecho, podrán estar visualizando el chat donde vamos a poder atender sus dudas, en donde van a estar poder participando a lo largo del desarrollo de la plática del día de hoy con nuestro invitado. Y claro, todas las cuestiones por ahí que quieran hacerles llegar a nuestro invitado, con todo gusto estaremos resolviéndolos. Ya estamos activos en redes sociales, nos encontramos en Facebook, estamos ya a su disponibilidad en Inocuo diagonal.tv, en donde vamos a estar dando la información relacionada con la temática del día de hoy. Ya estamos en Facebook Live para que nos puedan seguir a través de esta transmisión del día de hoy. Y también nos encontramos en Twitter, en Inocuo TV, donde también estaremos con todo gusto atendiendo todas sus solicitudes y estando muy pendientes de las dudas que se vayan presentando y que quisieran compartir. Recuerden que este es un foro donde compartir el conocimiento en inocuidad es nuestra prioridad. De esta manera, pues comenzamos el día de hoy hablando de un tema que es elemental. Es una base dentro de los sistemas de gestión y, por qué no decirlo, nos brinda el soporte y el sustento científico del que tanto se habla al momento de abordar la inocuidad de los alimentos. El rol de los laboratorios en inocuidad de alimentos, en la toma de decisiones en inocuidad alimentaria, es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida, sean todos muy bien recibidos. Mi nombre es Josué Figueroa y en este momento comenzamos. Y de esta manera, pues presentando a nuestro invitado del día de hoy, ingeniero Alejandro Cárdenas. Él es director de CEDIMI, Laboratorio de Alimentos y Agua. Él va a estar platicando con nosotros en estos 60 minutos sobre esta temática. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida. Alejandro, bienvenido. ¿Qué tal, Josué? Buenos días, buenas tardes ya, ¿cómo estás? Saludo a todo el auditorio y a toda la comunidad de Inocuo TV, que sé que nos sintonizan desde varios lugares en México, sobre todo, y bueno, también en Latinoamérica, Centroamérica y Sudamérica, y pues bueno, un poco con la intención de compartir la experiencia, qué es lo que qué es lo que se hace, por qué es importante que exista el laboratorio de alimentos, ¿no? Y cuál es su rol en la industria, y más que nada en estos tiempos, ¿no? En esta época en donde pues las complejidades son cada vez mayores, ¿no? Excelente. Alejandro, bueno, partiendo de esta presentación breve, pues compártenos, que queremos conocerte un poquito de tu área de conocimiento, en qué te desempeñas actualmente, platícanos un poco de CEDIMI y como tal, cuáles son tus funciones, cuál es tu expertise en materia. Sí, bueno, yo soy, en realidad yo soy ingeniero industrial. No estoy formado en la parte de área químico-biológicas, pero pues digamos que toda la vida he estado involucrado en el tema. CEDIMI es un laboratorio que tiene presencia en Michoacán, bueno, en Morelia y en la ciudad de Morelia, pero físicamente, pero tiene alcance, digamos, regional, ¿no? En toda la parte del Bajío y en el estado de Michoacán en general. Que bueno, pues es un estado con una vocación hortofrutícola y con una vocación agrícola, agroindustrial, pues importante, ¿no? Por lo tanto, de ahí también la ubicación estratégica, ¿no? Nosotros ya tenemos más de 20 años en el mercado. Desde hace más de 6 años estamos acreditados ante la entidad mexicana de acreditación, también con autorización ante la Secretaría de Salud, ante la COFEPRIS. Y bueno, nos dedicamos a toda la rama de alimentos y de agua, ¿no? Sobre todo agua potable, y en alimentos pues de todo tipo, ¿no? Desde ingredientes, materias primas, y bueno, pues recientemente hemos venido viendo la incorporación de todo lo que es el análisis ambiental,
y el análisis en otro tipo de productos y en otro tipo de análisis en sí mismos, pues dado los cambios que ha habido en la industria de alimentos, ¿no? Entonces, pues sí, CEDIMI es un centro de diagnóstico microbiológico, de ahí su nombre, y nuestra vocación principal ha sido esa, pero bueno, estamos realmente pues tratando de abarcar las áreas estratégicas de la inocuidad de alimentos en general, ¿no? Es un poco a lo que nos dedicamos. Excelente. Alejandro, pues platicar contigo, ¿no? Sabemos que la parte de inocuidad en materia, digo, creo que ese concepto te toca verlo, te toca escucharlo constantemente a los clientes que se acercan a CEDIMI y buscan de alguna manera el contar con el soporte de sus análisis, de sus técnicas. Y en ese sentido y desde esa óptica quisiera que tú nos compartieras y a toda nuestra audiencia que nos está visualizando en estos momentos, ¿cuál es la importancia de un laboratorio de alimentos? Bueno, yo creo que la importancia del laboratorio de alimentos ha venido creciendo en los últimos años, porque el laboratorio ya no es únicamente una mera, pues digamos, una empresa que da un servicio. Yo creo que el laboratorio de alimentos se ha convertido en un aliado estratégico para las empresas. Esto es la importancia de las decisiones, y me refiero a importancia de todo tipo, ¿no? Puede ser desde la importancia económica, o sea, el peso económico de una decisión de inocuidad o de una decisión, por ejemplo, en cuestión, no sé, no muy representativo, un retiro de alimento, ¿no? O a lo mejor en liberación de un lote, libero o no libero un lote, ¿no? Es decir, todo ese tipo de decisiones, el laboratorio de alimentos pues ya no está tan al margen, ¿no? Antes era pues más común decir, bueno, pues esto es lo que yo hago, entrego un informe de resultados y ya está. Con la complejidad de las regulaciones y con el incremento de la demanda de los servicios que tiene el mercado, el laboratorio se convierte un poco más en un aliado de largo plazo para las empresas, ¿sí? Es decir, tiene que ser una especie pues de sinergia o de alianza entre la empresa en sí y el laboratorio, porque cada empresa y las particularidades del proceso de cada empresa, así como la complejidad de lo que se elabora y bueno, ya la segmentación de la cadena alimentaria que cada vez está más segmentada, pues hace que tenga que haber una mayor especialización, ¿sí? Entonces los laboratorios tienden a pues digamos adoptar un rol un poco más proactivo en la toma de decisiones de las empresas y por lo tanto en la necesidad de establecer alianzas a largo plazo. Excelente. Ya lo sabemos, ¿no? La parte de inocuidad siempre tiene que tomar en cuenta tres aspectos. Las instancias reguladoras o las instancias legales aplicables, las cuestiones relacionadas con el aspecto establecido por el cliente y la cuestión normativa con su base científica. En esa parte decimos entonces que inocuidad tiene bases científicas. Esa parte, cómo intercede los laboratorios de alimentos y para toda nuestra audiencia y desde una óptica tuya como director y comandante de esta área de negocios, esta área de servicios, desde ese punto de vista, ¿tú qué le ofreces a la industria? Claro, yo creo que al final de cuentas lo más valioso que puede ofrecer un laboratorio de alimentos es la experiencia en cuanto a la capacidad científica, como bien lo comentas, y en cuanto al expertise técnico que pueda tener para resolver una demanda específica o una cuestión específica de producto o una cuestión específica de proceso de alimentos, ¿sí? Estamos hablando de alimentos en general, ¿no? Pero bueno, digamos el factor clave en este caso, como lo mencionó la experiencia, pues tiene que ir acompañado siempre de lo que conocemos como la gestión del conocimiento. Okay. En este caso la gestión del conocimiento desde un punto de vista científico, pero aquí el gran reto para el laboratorio externo es cómo hago para atraer talento, retener talento y hacer que ese talento se desarrolle de tal manera que logre alcanzar un nivel en el cual pueda responder a una demanda o a una cuestión técnica tan compleja como lo que pudiera encontrarse en una planta de alimentos. Claro. Es decir, el hecho de que yo, químico,
yo, digamos, una persona del área técnica de un laboratorio pueda ir desarrollando esa capacidad o pueda gestionarse el conocimiento que va adquiriendo de tal manera que influya en la toma de decisiones que al final impacten en los clientes. Por ejemplo, por lo regular, ¿no?, en el ámbito de la microbiología hay quienes tienen una experiencia de más de 20 o 30 años en la industria o en una industria en específica o en un producto en específico. O sea, el grado de conocimientos que tienen pues ya es altísimo, ¿no? Entonces es muy difícil sustituir ese criterio, digamos, científico. Pero el reto para el laboratorio de alimentos, al ser una entidad pues que digamos que tiene que atender una diversidad de productos, una diversidad de empresas, es cómo hago para gestionar el conocimiento de las personas que están aquí, ¿sí? De tal manera que logren tener la competencia técnica deseada para poder tomar decisiones en diversos campos, ¿no?, del sector alimentario. Ok, perfecto. No me voy a ir tan lejos, Alejandro. La inocuidad en México. Sí. ¿Cómo está en ese sentido? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido? Y como tal, la cultura del empresario mexicano, la cultura de la industria de los alimentos en este país, ¿cómo la ves relacionada? ¿Cómo la visualizas? ¿Cuál es tu perspectiva en relación al poder optar, como tú comentabas, el tener aliados estratégicos como son los laboratorios de alimentos? ¿Cómo has visto en ascendencia esta situación? Sí, bueno, una de las partes más, digamos, una parte muy importante para un laboratorio de alimentos es en qué industria estoy participando, ¿sí? Claro. Y esta industria cómo se está moviendo, ¿sí? Y para ello, bueno, hay una cantidad de estudios y de estudios de mercado que se hacen con cierta perspectiva de tiempo, ¿no? Recientemente revisaba un estudio que se hizo con proyección al 2022, más o menos, como de aquí unos 5 años, en el cual pues decía que realmente el crecimiento en servicios analíticos y especialmente en la región, digo, Norteamérica, y considero a México dentro de Norteamérica, pues es una región consolidada, es una región madura en cuanto a digamos a lo que es análisis alimentarios, ¿no? La industria en sí es una industria que ya tiene un grado de complejidad, ¿sí?, un grado de madurez que obviamente se ve en la diversificación de los productos que hay. Aquí el laboratorio lo que tiene que decir es en dónde estoy participando, ¿sí? Y en base a ello, pues mapear esta industria, ¿sí?, y ver en dónde va o en dónde le interesa, pues digamos, crear este expertise técnico que hace un momento comentaba para poderle dar valor agregado a lo que está haciendo, ¿sí?, para poderle dar valor agregado a las empresas con las que está trabajando. La cultura de la inocuidad en México yo creo que ha madurado, ¿sí?, es decir, ha madurado en los últimos años por yo veo dos factores clave. Una es las regulaciones internacionales, específicamente Estados Unidos. Obviamente lo que ustedes aquí, pues me imagino que recurrentemente es el tema de la ley de modernización de los alimentos, ¿no?, la famosa FESMA, pero también el esfuerzo que ha hecho el gobiernos, sobre todo el gobierno federal, las instancias regulatorias del gobierno federal en materia de sanidad alimentaria o en materia de regulación, y los organismos privados, ¿sí? Entonces todo esto ha ido creando una cadena pues digamos que una cadena de valor que ha ido transformando la perspectiva de la industria y por lo tanto la cultura también del empresario de la industria de alimentos. Esto tiene un impacto pues entre el mediano y el largo plazo, si bien no al corto plazo, porque bueno, hablamos también mucho de fechas de implementación o de los deadlines que le llaman en inglés, ¿no?, las fechas fatales para poder implementar o para poder adoptar una cierta regulación. Eso es lo que muchas veces también jala a la industria, que tenga que pues moverse y cambiar su dinámica sobre todo el enfoque del análisis de inocuidad, para que pues vaya incrementando un poco más y eso deriva en un incremento en los servicios. Entonces el laboratorio tiene que estar consciente de ello, preparado para ello, ¿sí? Y bueno, también ir adoptando las medidas internas que sean necesarias para poder responder a esa demanda, ¿no? Tal cual. En ese sentido también parte de lo que pudiéramos
aportar, y como bien lo comentabas, la iniciativa privada yo creo que ha desarrollado o ha generado un impacto interesante también en el sector industrial de alimentos, ¿no? Las cadenas de retailers, todos aquellos clientes que proceden de otras regiones del mundo, en que establecen sus propias políticas sanitarias y de alguna manera pues están interesados en poder conciliar con sus proveedores que puedan entregarle esas garantías con soporte científico, ¿verdad? Que avale la inocuidad y el consumo seguro de ese tipo de productos. Entonces yo creo que también ha logrado tener un impacto interesante. La informalidad, Alejandro, o sea, hay mucho, el 80% de la industria, principalmente en el estado de Jalisco, informal, ¿no? En el sentido estricto sí tiene un sector, un nicho de mercado específico, un sector de mercado especial, pero desatiende o desconoce todavía la importancia de validar ciertos controles en materia de inocuidad. Sí, claro, pues hasta desde la famosa higiene de las manos, ¿no? Que luego a veces, o la higiene sanitaria personal, ¿no? Desde ahí viene pues todo un establecimiento de esta cultura de la informalidad que a veces tenemos en México. Yo creo que aquí es bien importante hacer este compromiso de sumarse como lo comentas, a las cadenas de retail, ¿sí? Es decir, al final de cuentas vamos a estar participando en una industria que nos va a demandar muchísimo. Entonces, tenemos que tener un compromiso claro de decir, si yo quiero entrar a esta cadena de suministro, si yo quiero participar en este sector o a este nivel, ¿no? Tengo que comprometerme, y el compromiso implica un cambio de cultura. Entonces, el cambio de cultura, primero es personal, pero también luego se refleja en lo grupal o en lo organizacional, en la empresa como tal, ¿no? Aquí hay dos factores muy importantes que mueven esto, que es el costo, ¿no? También, y el tiempo, ¿sí? Costo y tiempo, ¿no? Entonces, las empresas que entran en esta dinámica, pues se van dando cuenta de cómo tienen que transformar sus procesos internos, y a su vez también de cómo tienen que ir concientizando a las personas y incluso a los clientes con los que trabajan de la necesidad de adoptar esta cultura, ¿no? Obviamente, por ejemplo, pues en Michoacán también hay todavía una cultura pues relativamente limitada de la inocuidad, ¿no? A pesar de los esfuerzos institucionales y de las regulaciones internacionales, pues hay una curva de aprendizaje, ¿sí? Y muchas veces nos toca aprender a la mala, ¿no? O aprender ahora sí que a la que no queda de otra, ¿no? Cuando es o lo haces y ya no puedes, y no puedes participar. Entonces, la empresa, tanto la empresa de alimentos como en este caso el laboratorio como un aliado, pues tiene que jugar este papel de apoyar a la creación de esta cultura de la formalidad, ¿no? De esta cultura de la, pues digamos, de la inocuidad en sí. Como tal, sabemos que desde un contexto general, la inocuidad implica una diversidad de controles dentro de toda la cadena de valor de los alimentos, desde que tenemos una recepción de insumos o materias primas, y bueno, toda esa cadena de valor hasta el momento de disponer un producto que ofrezca esas garantías con un soporte científico, con una trazabilidad en las técnicas, para que sea dispuesto en ese anaquel y que pues sea apto para consumo. Pero desde un punto de vista general o muy específico, ¿qué es lo que tiene que validar? ¿Cuáles medidas de inocuidad más cotidianamente o de manera más importante debe de atender una industria que se dedica a fabricar alimentos con los laboratorios? Sí, este es un punto muy importante, porque aquí tenemos también una cuestión que es muy interesante, que es el de las tecnologías emergentes en procesamiento de alimentos. ¿Qué significa esto? Cada vez, ante la creciente demanda de volumen, es decir, en cantidad de volumen, pero también en disponibilidad, es decir, en la necesidad de que me lo entregues en tiempo y forma, pues ha habido un desarrollo muy importante en ambos lados de la ecuación. En el lado de la empresa que procesa alimentos, pues, por ejemplo, la adopción de ciertas tecnologías de procesamiento, por ejemplo, me puede venir a la mente altas presiones, ¿no? Que es algo que se está adoptando mucho en la industria, o las tecnologías tradicionales, ¿no? Deshidratación, pasteurización, radiación, etcétera. Y por otro lado, en la parte de los alimentos,
perdón, la parte del laboratorio, pues también de lo que son las nuevas tecnologías en lo que significan análisis o métodos analíticos, ¿no? Las famosas pruebas rápidas, que hay una gama pues muy amplia, ¿no? Llamémosle al más famoso, por ejemplo, PCR, ¿no? PCR en tiempo real o las detecciones moleculares ya con ese enfoque. Entonces, estos dos lados de la ecuación, digamos, tanto en la parte de la empresa que produce como la parte del laboratorio, tienen que encontrarse y buscar de qué manera la validación de lo que yo estoy haciendo empata con lo que tú me estás diciendo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a, no sé, la reducción bacteriana, ¿no? Hablando en un caso ya muy específico, la reducción bacteriana por un proceso de altas presiones o por un proceso de pasteurización, ¿sí? Entonces la empresa, la industria tiene esta necesidad, ¿sí? De validar su método, de validar su técnica, de validar cómo está haciendo las cosas. Claro. Por otro lado, el laboratorio pues tiene que garantizar la viabilidad efectivamente de este tipo de técnicas, ¿no? A través de pues un análisis cuantitativo, la reducción bacteriana de lo que hay, ¿no? Entonces el laboratorio es el que tiene ese expertise, digamos, interno, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tiene un esquema de acreditación, ¿no? Un esquema acreditado 17025, en este caso el más famoso, pues tiene que tener un control de los microorganismos que manejan en el laboratorio, pero esos microorganismos pueden servir como microorganismos de control para validar procesos en la industria, ¿sí? Entonces es muy interesante este juego que se puede llegar a dar, o esta alianza o esta sinergia que se puede llegar a dar, porque sí tiene un impacto para las empresas directo, ¿no? Claro. Es decir, tiene el impacto que puede llegar a representar el hecho que me digan yo puedo entrar o no a tal país dependiendo de si la tecnología que utilizo para procesar mi alimento viene validado que tiene una efectividad del tanto por ciento de la reducción bacteriana en esta muestra, ¿sí? O en esta cantidad de muestras. Eso es un ejemplo específico, pero en realidad la importancia que se da, la importancia que tiene o el rol que tiene el laboratorio ahí es dar ese respaldo, ¿sí? Excelente. ¿Acreditado o convencional? Pues en esa idea quisiera preguntarte, ¿no? ¿Acreditado o convencional? Lo sabemos, ¿no? Hay diferentes líneas de negocio y finalmente conocemos, y no es algo que debamos de dejar por debajo, y mucho menos, es resaltar que pues hay diferentes instancias que se dedican a desarrollar y a brindar alternativas económicas, alternativas viables para empresas en desarrollo, y que de alguna forma les pueden demostrar, les pueden entregar ciertos documentos que avalen ciertos controles en sus procesos. Pero bueno, en esa misma línea yo preguntarte, ¿acreditado o convencional? ¿Y en qué momento la industria se debe de ir por uno o por otro? Pues yo creo que, a ver, sí efectivamente está la opción de hacerlo de manera convencional, pero como lo mismo vemos, es la tendencia, ¿no? O sea, la tendencia es, si tú vas a trabajar con un laboratorio, tiene que estar acreditado. 17025 como un esquema global para laboratorios, pues es, para laboratorios de ensayo y calibración, en este caso ensayo para la parte de alimentos, pues es ya prácticamente un requisito para la mayoría de las certificaciones. Entonces, a ver, yo me pongo a pensar del lado de la planta de alimentos, ¿no? Dice, a ver, yo necesito trabajar con un laboratorio porque tengo un esquema, no sé, por ejemplo SQF o un esquema BRC o un esquema 22000 Entonces, si yo me voy a esos esquemas, pues me piden trabajar con un laboratorio acreditado. Entonces ya no, digamos, ya no tengo ahora sí que la opción, ¿no? De hacerlo o no hacerlo. Tal vez para algunas cuestiones externas pudiera utilizar alguna cuestión no convencional, o a lo mejor incluso para decir, bueno, a ver qué tanto este laboratorio sí me está trabajando conforme yo estoy pidiéndole en un esquema acreditado versus cómo me lo trabajaría uno de manera convencional. Pero más allá de eso, yo creo que el hecho de que esté acreditado, digamos, el soporte que te da la acreditación hacia atrás, ¿no? Internamente, como un sistema de gestión, ¿no? Y además hacia lo que es el informe de lo que tú estás emitiendo, que tiene que tener, o sea, es decir, el informe de resultados como producto terminado es todo un proceso el que se lleva para llegar a poder emitir un informe, ahora sí que como debe de ser, ¿no? Eso es pues muy crítico. Entonces yo creo que cada vez los laboratorios, las empresas de alimentos, se están dando cuenta de que además de que la regulación les está pidiendo trabajar con un acreditado,
ya el hecho de hacerlo, pues les da una mayor confiabilidad, una mayor garantía de saber qué es lo que están trabajando, ¿no? Y de tener el respaldo, digamos, de tener la tranquilidad o la conciencia de estar, de saber que se está haciendo con alguien que está siguiendo todos los procedimientos. Tocaste un punto muy sensible y digo, yo quisiera partir de ahí para platicarlo contigo. Hablabas de la trazabilidad hacia atrás, hablabas de los datos que hay que tomar en cuenta, todo el proceso que hay detrás de, ¿verdad? Detrás de bambalinas, ¿verdad? Donde dices tú ya todo el proceso que se ha gestionado, todo el proceso que se ha seguido con una metodología establecida, sobre todo respaldada por una acreditación. En esa misma línea, preguntarte, Alejandro, ¿cuál es la importancia de la trazabilidad? Lo sabemos, ¿no? Y te digo, en la expertise de un servidor y lo que hemos estado participando en el ambiente en el que se promueve, en el que nos movemos, se sabe muy bien que es importante tener un soporte o una rastreabilidad de dónde provienen, cuáles son las técnicas, cuál es el ente o el organismo que acredita la técnica o el certificado, el papelito que te está demostrando la calibración o el estudio analítico, microbiológico, toxicológico de algún requisito en particular. ¿Por qué es importante tener esa parte de rastreabilidad hacia atrás? Sí, pues es crítico, o sea, es un tema inobjetable, o sea, es algo que, de hecho, uno de los requisitos de la norma 17025 es la trazabilidad para el laboratorio en sí, es decir, para el laboratorio propiamente respecto al ensayo que se hace, ¿sí? Entonces es una doble, digamos, es un doble candado, ¿no? Por una parte, la empresa de alimentos que tiene una trazabilidad de todo lo que está haciendo hacia dónde, es decir, hacia el origen, ¿no? Mientras que en el laboratorio de alimentos se está haciendo también el mismo ejercicio de trazabilidad de la muestra que ingresa desde que se entrega, hasta que se entrega el reporte de resultados y de ahí hacia atrás, lo que nos hace es, digamos, garantizar pues que cualquier desviación que exista va a poder ser plenamente identificada. Cualquier desviación que exista en términos del reporte de ensayo, incluso hasta la forma en la que se incubaron las muestras, ¿no? Por decir una cosa, y las temperaturas que se tienen, los registros de temperaturas, ¿sí? Todo eso juega a favor de una mayor confianza, ¿no? Para las empresas. En el caso de la empresa que tiene, por ejemplo, una cuestión de una disputa por contaminación alimentaria de cualquier tipo, pues evidentemente tiene que buscar hacia atrás dónde está dónde está el dato que le pueda dar la confianza de decir, a ver, es que mi participación aquí como empresa en este sentido está garantizado de que aquí venía bien el alimento, ¿no? Hasta este punto venía bien la cadena de suministro. Por eso también el enfoque proactivo de FISMA hace que pues incluso haya que vigilar todo lo que es el traslado del alimento. Ya no es se lo contrato a una empresa que lo lleva allá, ¿no? Yo tengo que tener el control plenamente de la integridad del producto que estoy entregando hasta su destino. Okay. Y ahí el laboratorio, pues obviamente juega también ese papel, ¿no? Excelente. Marco regulatorio, hablemos de esa parte. Es sumamente interesante ver cómo está participando los laboratorios de alimentos dentro del marco regulatorio y cómo ha venido tomando fuerza en ese sentido, Alejandro, la parte analítica, la parte del soporte científico que brindan. En este caso, ustedes como laboratorio o de manera general, ¿cómo has visto? Lo sabemos, ¿no? FISMA, lo acabas de comentar, están las nuevas acreditaciones de esquemas GFCI que han venido tomando mucha fuerza y están en constante cambio. Ya tenemos, por ejemplo, la edición más reciente de SQF, ya tenemos también por ahí una actualización reciente que se ha dado en el esquema FSC, lo estamos viendo con BRC. Finalmente es algo que está en constante cambio y, ¿por qué no decirlo? La iniciativa Global Market como tal, uno de los plus que viene a trabajar en sus lineamientos a ser llevados a cabo por la industria es que ya todos los análisis deben de estar respaldados por empresas o instancias que brinden servicios acreditados ante 17025. ¿Cómo participa dentro del marco regulatorio el laboratorio de alimentos? Sí, habría que ver, cada regulación es ahora sí que es un mundo aparte. Y bueno, el programa Global Markets es una muy buena, creo yo que es una muy buena iniciativa para tratar de homologar estos esquemas, ¿no?
al ser avalado por, bueno, diseñado y avalado por GFCI, ¿no? Es una opción muy viable. ¿Y por qué se da el marco regulatorio? Bueno, en realidad aquí hay cuatro, bueno, yo analizo, yo interpreto algunos factores clave. Uno es, obviamente, pues la complejidad global de la cadena de suministro de alimentos y las consecuencias de ello, ¿no? Es decir, las enfermedades transmitidas por alimentos o los brotes alimentarios, pues obviamente, pues a mayor volumen, mayor probabilidad de que haya alguna contaminación, ¿no? Entonces, esto incrementa el nivel de complejidad y también la necesidad de hacer más digamos, estrictas los marcos regulatorios, por una parte. Por otra parte, creo que también, pues obviamente, el tema de la demanda, ¿no? O el tema de la demanda, sobre todo en países desarrollados, pues cada vez es más estricta, ¿sí? Aquí hay una cuestión que es que hay que también saber, en el tema de bueno, países desarrollados, países en vías de desarrollo, pues la complejidad de los marcos regulatorios es mucho mayor en países desarrollados, ¿no? Lo vemos desde el punto de vista de dónde vienen estos esquemas, ¿no? SQF es un esquema americano, BRC es un esquema Reino Unido, en fin, FCC 22.000 holandés, ¿no? En fin, y bueno, los países en vías de desarrollo, llamémosle, o países que están sumándose a esta tendencia más bien, en el caso de México yo lo pondría ahí, quiere ingresar, o sea, quiere participar de estas cadenas de abasto globales, ¿sí? Las empresas tienen esa perspectiva, ¿no? Siempre creo que es el tema de las cadenas de alimentos, pues quiero llegar a exportar a Estados Unidos, quiero llegar a exportar a Europa, quiero exportar a, no sé, a Australia, por ejemplo, una cosa así. Entonces eso implica entrar en una dinámica de marco regulatorio más complejo, ¿sí? ¿Qué otras cuestiones hay? Pues también está, por ejemplo, el incremento en la contaminación del agua por la misma, es un factor clave, ¿sí? El agua, pues digamos, cada vez está más contaminada, ¿no? Llamémoslo así, por los desechos urbanos, desechos industriales que hay en todas las ciudades, ¿sí? Es decir, nos estamos convirtiendo en un mundo de gente que vive en ciudades. Entonces, y digamos, demandamos servicios en las ciudades, pero en ese sentido, pues las regulaciones también tienen que poner el ojo en lo que están viendo que está causando problemas a la salud, ¿no? A la salud pública en este caso. El caso del agua, gran parte de las regulaciones que se han implementado también en FESMA y en Estados Unidos, la FDA, pues es porque también hay un incremento en la contaminación del agua por los desechos, los residuos de los efluentes de agua, ¿no? Entonces, ese también es un enfoque, es uno de los factores que juegan, digamos, a favor del incremento de la complejidad en estos esquemas, ¿sí? Y cada vez es mayor, ¿no? Es decir, cada vez habrá que tener en cuenta más consideraciones previas para poder presumir o para poder decir mi producto va libre de de contaminación de cualquier tipo, ¿no? Física, química, biológica, alérgenos, lo que sea, ¿no? Es interesante poder compartir contigo y con la audiencia que nos está visualizando que pues el tema de la inocuidad ha evolucionado de manera maravillosa en los últimos años. Se han dado tendencias en actualizaciones, modificaciones constantes de la normativa, incluso a nivel nacional ya con la posibilidad de poder emitir nuevas regulaciones y poder actualizar normativa vigente. En ese sentido, decirte que en contraste a lo que se pensaría en pleno siglo XXI, donde ya tenemos tanta información, donde tenemos una cantidad enorme de dominio público para poder consultar y poder sobrellevar este tipo de requerimientos en instancias, en espacios, sitios de producción que se dedican a la elaboración de alimentos. Suena interesante decirte que pues todos los días hay retiros de producto. Todos los días tenemos problemas relacionados con inocuidad alimentaria del tipo biológico, tipo físico, tipo químico. ¿Qué está pasando en ese sentido, Alejandro? Y lo vemos, no es algo que se pueda o que se deba esconder, es algo que realmente sucede a diario en los Estados Unidos, sí. Y lo podemos ver en los diferentes portales y plataformas de consulta para todo público. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Y cuál es la perspectiva del laboratorio entonces? ¿Qué está sucediendo en ese sentido? Sí, bueno, ese es un tema crítico, porque ahí, digo, la responsabilidad, ¿no? En este caso de la empresa que produce los alimentos, pues bueno,
cada vez está más expuesto, ¿no? O sea, cada vez está más expuesta a su responsabilidad, pues, cada vez es más vulnerable porque los riesgos se incrementan. Claro. Creo que aquí hay una cuestión, e incluso en esta parte de los marcos regulatorios, el enfoque definitivamente es el de la gestión del riesgo, ¿sí? Es decir, ¿qué estoy haciendo yo para controlar la probabilidad, ¿sí? y la severidad de que ocurra un riesgo de cualquier tipo que pueda impactar en mi producto? Claro. ¿Sí? La famosa matriz de riesgos, ¿no? Claro. Que utilizamos en Hazard, ¿no? Tradicionalmente. Exactamente. Se utiliza en Hazard, se utiliza en esquema. Pero cada vez tiene un enfoque más hacia atrás, más preventivo. ¿Sí? Claro. Es decir, ahora ya no es qué vas a hacer si pasa, es cómo vas a garantizar que nunca te pase, ¿no? Es de qué manera vas a mapear todo tu proceso, todas aquellas áreas en las cuales haya vulnerabilidad y cómo vas a mitigar esa vulnerabilidad desde antes, ¿sí? ¿Cómo puedes predecir la vulnerabilidad y cómo la puedes mitigar desde antes de que suceda, ¿no? ¿Cómo puedes reducir la probabilidad de que suceda? Entonces, ahí en este caso, pues sí, efectivamente, los retiros de producto son muy frecuentes. De hecho, pues yo creo que diariamente hay varios retiros de producto en todo el mundo, ¿no? En este caso la FDA, por ejemplo, informa permanentemente de los retiros que se están dando sí, claro. o de de las retenciones que hay, ¿no? Entre que se ve si es retiro o no es retiro. Es impresionante, eso es diario. Ajá. Entonces eso es algo interesantísimo y que puede resultar preocupante. Sí. Y te lo digo, en esa parte insisto, hay organismos de certificación a lo largo de la historia que hablamos un poquito de una línea del tiempo en la evolución de la inocuidad, y en ese trayecto hemos sido testigos de situaciones en donde organismos de certificación se han visto involucrados, han perdido sus licencias, se han visto afectados fuertemente por situaciones donde una empresa ha cometido un error determinante, un error garrafal, y que ha causado consecuencias incluso a la muerte de personas. Entonces, en ese sentido, los laboratorios también tienen mucho que ver, porque siento yo que de alguna manera es una carta de presentación, es una garantía de que ese producto vaya al mercado con un dato fidedigno, con un dato real, con un dato que demuestra que ese producto es apto para su consumo desde el punto de vista toxicológico, biológico, físico y químico. Así es. Entonces, en esa parte, ¿qué sucedería en ese caso? A falta de desconciencia, no quiero gastar, lo veo como un gasto y no como una inversión, no sigo mis protocolos o mis programas de muestreo microbiológico. Finalmente se ven afectados, porque después van a preguntar, oye, ¿y con quién está sacando los análisis? ¿Quién es el responsable de darme el aval sanitario de este producto? No, pues es que es este laboratorio. Claro. Lo vimos hace poco, estuvimos viendo un caso muy sonado en Perú, donde se le quitó la licencia al laboratorio regional por permitir el ingreso de productos contaminados con parásitos desde China. Así es. ¿Qué está sucediendo en esa parte? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, pues bueno, ahora sí que yo creo que aquí es una cuestión que también se parece un poco a las implicaciones legales que hay siempre en una carrera económica, ¿no? Es decir, siempre va a ir, el marco regulatorio siempre va a estar atrás de los cambios o de los problemas que vayan sucediendo, pues porque la industria de los alimentos se mueve muy rápido. Entonces, los marcos regulatorios están ahí y de alguna manera por eso se tienen que estar actualizando permanentemente, porque de repente sale un riesgo que tal vez no se estaba considerando tanto hace unos 3 años, hoy puede ser uno de los riesgos más críticos, ¿no? En ese sentido, el laboratorio, por ejemplo, aquí lo que es, hombre, yo emito un informe, ¿sí?, en base a la muestra que tú me has remitido, que, bueno, viene de tal o cual lote de fabricación, y es decir, te doy un informe acerca de una parte de lo que tú estás haciendo. Sin embargo, no puedes garantizar el 100% de la, digamos, es decir, no se puede garantizar absolutamente la totalidad de la inocuidad de lo que haces, ¿no? Entonces, en ese sentido también las empresas de alimentos, por eso, y claro, ahí puede tender a verse como un costo, ¿no? Es decir, mientras tú no me estás garantizando 100% que el hecho de que tú hagas un análisis con un laboratorio me libera de la responsabilidad en caso de alguna contaminación, pues yo no puedo pensar más que decir, bueno, pues lo hago y pues un poco como porque no me queda de otra y a ver si me sirve de algo en un caso, una disputa, ¿no? Claro. Pero, y entonces es por eso también la parte que lo comentaba al principio del aliado estratégico. A ver,
no es nada más que una muestra venga contaminada o que esté o que pase, ¿no? Yo creo que es todo lo que tú estás haciendo para garantizar las condiciones de inocuidad de todo tu proceso, es decir, desde el inicio hasta que sale, y donde hay ese riesgo en cualquier ámbito, ¿no? En la parte de la materia prima, en la parte del ambiente, en la parte del procesamiento, en la parte del producto terminado en sí, y entonces el laboratorio pues tiene que involucrarse también en esto. De hecho, la nueva norma, la nueva versión, perdón, de la norma 17025, que para nosotros es algo que nos pues hace también tener que actualizarnos como laboratorios, es va enfocado justamente a todo este enfoque preventivo, va enfocado a dar esta información más amplia para mayor alcance y en un caso dado, pues para mayor uso o para mayor utilidad de una empresa de alimentos. Claro, fíjate, pasa mucho, ¿no? De repente sucede, tengo mi programa microbiológico, tengo un expediente o un récord con datos dentro de, ¿verdad? Dentro de rango, dentro de especificaciones y, ¿sabes qué? Ya la hice, ya tengo controlado el proceso, ya validé mi proceso y nunca, olvidas puntos sensibles, ¿no? Actualización de procesos, modificaciones de alguna operación, cambio de una materia prima, modificaciones en la estructura o la composición del ingrediente que te vende el proveedor fulanito de tal, y en ese momento el riesgo regresa. Claro. Pero no tomas el sentido de la pertenencia, el sentido de la sensibilización sobre el hecho que estás manipulando alimentos. Ahora, eso por un lado. La otra lo hemos visto, ha habido casos en situaciones donde hay alteración de resultados, falsificación de documentos, para poder introducir a un mercado específico cierto alimento. Eso es un acto delictivo, eso es una falta de ética. Y en esa parte, ¿qué se está trabajando por parte de los laboratorios? Sí, bueno, evidentemente, pues yo creo que el fraude alimentario también le puede alcanzar a los laboratorios, ¿no? Está tremendo eso. Bueno, de hecho alcanza a los laboratorios, ¿no? Hay casos muy conocidos, hay casos muy sonados en productos específicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la miel, ¿no? Es un caso muy emblemático. Y yo creo que en este sentido el laboratorio, bueno, tiene que dar toda además del respaldo como tal, pues tiene que garantizar, justamente como comentamos, la trazabilidad en todo lo que es el proceso que ha seguido para llevar a cabo una muestra, ¿sí? Y en cuáles son esos valores que se están obteniendo, ¿sí? Entonces, la responsabilidad del químico, el analista o del ingeniero que hace o que procesa una muestra es total, ¿sí? Ahí está yendo, pues ahora sí que sobre su firma, la responsabilidad de emitir un resultado verídico, ¿no? Y entonces mi sistema de gestión de calidad me dice, ¿cómo estás garantizando tú que este resultado es verídico y que no estás falseando la información? Bueno, hay un código de conducta, hay un código de ética, hay una selección del personal en base a aptitudes y en base a conocimientos y en base también a integridad. Es decir, ¿qué estás haciendo tú internamente para minimizar ese riesgo? Otra vez hablamos un poco de la parte de minimizar el riesgo. Claro. No podemos garantizar las cuestiones de fraude alimentario, por ejemplo, no podemos garantizar el 100%, que el 100% de los laboratorios van a pegarse a los lineamientos que tienen que hacer para entregar un informe de resultados imparcial. Sí, ¿qué estoy haciendo yo como laboratorio para garantizar al menos de que los que yo sí entrego tengan esta confidencialidad, pero además esta veracidad en la información de los resultados? Porque también yo me pongo en una posición de riesgo cuando un organismo verificador, cuando un organismo de acreditación venga y me diga, a ver, quiero revisar tus resultados, ¿qué hiciste con el cliente X? ¿Qué hiciste con el cliente Y? Enséñame dónde están los registros, enséñame dónde están estos datos, ¿no? Y entonces sí, todo tiene que coincidir, ¿no? Exacto, ¿no? Y parte bien importante sobre lo que comentabas, ¿no? Es el hecho de también pensar que, así como lo comentabas de inicio, el laboratorio debe de convertirse, todas las partes interesadas de una organización que se dedica a fabricar alimentos, y dentro de los elementos que conforman su sistema de gestión, los aliados estratégicos son muchos. El organismo de certificación que le da el certificado, los proveedores, los acuerdos contractuales con clientes, las condiciones legales aplicables a las partes sanitarias, a los países donde va el producto.
y los laboratorios. En ese sentido, todos debemos de trabajar en una sinergia, no solamente en la parte comercial, sino en la búsqueda de que el consumidor esté protegido. Así es. Y en ese sentido, la continuidad del negocio, porque recuerda, ¿no? Esto es un efecto dominó que va hacia atrás encontrando los participantes de un acto irresponsable. Entonces yo creo que hay mucho que trabajar, creo que incluso se deberían de integrar ciertos requerimientos a nuevas normativas para que se vayan alineando todas estas partes interesadas en esa intención, ¿no? Eso, ver la parte ética, ver la parte moral, y bueno, sobre todo evitar la cuestión de fraudes alimentarios, toda la cuestión de falsificación de documentos, demás, lo hemos visto, ¿no? Y es algo realmente preocupante. Sí, esto es muy interesante porque la normatividad, al ser tan compleja, a veces también puede caer en, si no en contradicciones, sí en diferencias de criterios. Es decir, dependiendo del tipo de producto, yo puedo tener un límite de detección o un límite de conformidad, ¿no? Distinto al que a lo mejor otro organismo puede tener. Y bueno, entonces, ¿cuál va a ser esta regla de decisión? Si el producto cumple o no cumple, ¿no? Claro. Dependiendo de qué tipo de producto sea, o dependiendo de qué tipo de normatividad nos estemos basando para decir que el producto cumple o no cumple, o dependiendo de si esta es una normativa que a lo mejor no es del país de origen, claro, o dependiendo de si esto es alguna especificación interna del cliente. Entonces, son cuestiones muy interesantes porque al final también el laboratorio tiene que tener esta multiplicidad de criterios que le hace que justamente la información que emite tenga un valor adicional. No es el valor en sí, es decir, no es el valor numérico en sí o el valor o el informe si pasa, no pasa, sino también es, a ver, qué tipo de producto es, qué tipo de tratamiento llevan esas muestras, qué tipo de, a qué mercado van dirigidos, ¿no? O qué consumo se le va a dar a este alimento, ¿no? Y entonces, ahí es muy interesante esto, porque también el laboratorio tiene que tener una actualización permanente de todas las normas, no nada más de las que le aplican al laboratorio, de las de las empresas, de las de los productos de las empresas a las que atiende. Y estarás de acuerdo conmigo, o sea, la regulación tanto de instancias federales, gubernamentales, iniciativas privadas a nivel internacional, están modificando y concentrando sus esfuerzos precisamente en eso, en las tendencias, en el panorama actual que vive la comercialización de los alimentos y los diferentes sucesos que han venido sucediendo dentro de la historia de esta evolución de la inocuidad de los alimentos. Yo creo que ese tema es muy interesante y hay mucho que hacer, Pero bueno, pasemos a un tema interesante, ¿no? Ahora sí, a la parte interna. Hablamos ahorita de que pues sí hay que dar respaldo, hay que dar soporte, hay que dar respaldo de la competencia, el conocimiento, la experiencia, la habilidad, la parte científica de todo lo que se hace dentro de un laboratorio. Entonces, ¿qué prácticas sigue normalmente un laboratorio de alimentos? Y con eso me quiero concentrar específicamente a la norma que platicabas ahorita. Sí. ¿Cuál es el respaldo que ofrece un laboratorio acreditado ante 17025 y qué implica para un laboratorio cumplir esta normativa? Sí. Bueno, el control que se ejerce sobre un laboratorio de este tipo es muy interesante. Por ejemplo, desde lo que son las adquisiciones, es decir, las compras de lo que se compra en el laboratorio, los contratos y la forma en la cual se maneja un acuerdo mutuo de trabajo con una empresa, claro, las condiciones de las instalaciones en sí mismas, ¿sí? Si estas instalaciones no, en el caso de la norma es que las instalaciones estén hechas de una forma adecuada, de tal manera que se garantice que no hay una contaminación cruzada o que da una zonificación adecuada de las áreas, ¿no? Esos son criterios de construcción también, pero que hay que cumplirlos por norma, ¿sí? Las condiciones ambientales, temperatura, humedad, qué registros se van a llevar, equipo, ¿sí? Cómo se da de alta el equipo, cómo se mantiene el equipo, funcionamiento, de tal manera que me garantice que va a estar dando los resultados que estoy esperando consistentemente. El informe de resultados, la mejora continua, el tratamiento de las quejas con los clientes, la trazabilidad de los resultados, es decir, es una serie de mecanismos que hay que adoptar para que, garanticemos que lo que estamos haciendo siempre sea consistente, ¿no? Sea consistente
en el sentido de que mantenga un orden y un estándar en su forma de hacerse el trabajo, ¿sí? Okay. Esto muchas veces pone a los laboratorios en una, pues no sé si en un predicamento, pero sí muchas veces en la necesidad de tomar decisiones de tipo más bien estratégico, ¿no? ¿Qué nuevas pruebas quiero implementar yo? Tal vez si yo veo que hay identifico que en la industria hay alguna oportunidad en pruebas o en métodos o en técnicas que se puedan implementar y qué tanto no se pelean con lo que yo ya tengo ahorita implementado por norma, ¿no? Es decir, que no vaya a haber ahí un conflicto en la, digamos, la aceptación o la validación de la posibilidad de hacerlo, de trabajar ese tipo de muestras que pueden no ser compatibles entre sí, ¿no? Okay. Y me pongo un ejemplo así muy fácil, aguas residuales y alimentos, ¿no? O sea, que son incompatibles. O por ejemplo, qué tecnologías emergentes me interesa también a mí implementar, ¿no? Tecnologías tipo PCR, tipo secuenciación genética de siguiente generación, tipo MALDI-TOF para identificación de microorganismos, en fin, ¿qué es lo que quiero hacer? El esquema ISO 17025 es certificable. Así es. Certificable 100%. Digo, tenemos la idea, sabemos cómo funciona un esquema de menos a más en materia de inocuidad y sistemas de gestión. Partimos de nuestras buenas prácticas básicas, muy alineado, se parecen mucho los lineamientos o las directrices, solamente cambia el enfoque. Pero después un análisis de peligros, consolidar nuestros controles asociados a los peligros al proceso, después hablamos de un sistema de gestión, ya nos metemos a un ISO y podemos finalmente partir con esquemas de máximo nivel, que son los que están acreditados por la GFSI. Entonces, en la parte de los laboratorios podemos considerar que 17025 es el top en las certificaciones. Sí, bueno, realmente el 17025 es una de las normas más promovidas. La ISO, lo que es la Organización de Estándares Internacionales en Suiza, pues bueno, omite una serie de normas para cualquier cantidad de industrias, ¿no? En el caso de los laboratorios, la ISO, al ser la más relevante, claro, pues obviamente ha buscado que se consolide a través de ciertos acuerdos o de ciertas, pudiéramos llamarle convenios de aceptación o convenios de pues sería como algo así como de homologación de los criterios de esas normas con los criterios internacionales o con los criterios de algún país en particular. Claro. Entonces las asociaciones internacionales de laboratorios, por ejemplo la ILAC, pues reconoce completamente a la norma 17025 como el esquema para los laboratorios, ¿no? Y ya después las entidades los organismos, tanto públicos como privados de cada país, pues decidirán, ¿no?, si también adoptan estos esquemas, ¿no? Pero esto viene desde arriba y, digamos, la perspectiva es global. 17025 es garantía, entonces. Sí, yo creo que es una excelente garantía. Entonces yo creo que es la opción que debe tomar la industria de cajón, ¿verdad? Para la veracidad de datos. Es un criterio de decisión básico, ¿no? Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero quiero terminar, este tema está muy interesante y la verdad no alcanza 60 minutos para platicar de, ya sabes, ¿no? De este tipo de temas siempre hay mucha tela de dónde cortar, pero bueno, quisiera terminar y abordar las siguientes preguntas de manera breve, pero sí quisiera abordarlas porque son interesantes y creo que nuestra audiencia piensa lo mismo. ¿Cuál es el futuro de los laboratorios de alimentos? Materia en marco regulatorio, modificaciones constantes de la normativa, iniciativa privada, esquemas globales. ¿Cómo percibes tú en ese sentido la participación del laboratorio? Ojo, también de acuerdo al panorama que se viene en la comercialización de alimentos. Sí. El incremento es un hecho, es decir, el incremento en la demanda y el incremento en la complejidad del marco regulatorio es un hecho. Sí, es decir, a futuro se ve ese crecimiento, se tiene la perspectiva de ese crecimiento, pero los laboratorios, pues bueno, también de alguna manera tienen que irse adaptando a estos aspectos, ¿no? Sobre todo de cadena de suministro y de acceso a mercados globales, ¿no? En caso de países en vías de desarrollo, bueno, ¿qué infraestructura, qué tecnología, qué recursos hacen falta para homologarnos al nivel que tenemos que tener, ¿no? Y poder servir estos mercados globales, justamente. Esta pregunta está buenísima. Patógenos emergentes, cambio climático. Estamos viendo por ahí de repente las enfermedades transmitidas por alimentos están sufriendo cambios. Sí. La predisposición del consumidor está modificándose.
a nivel gastroenterológico, a nivel intestinos, a nivel flora intestinal, está habiendo una predisposición incluso para más alergias alimentarias, la aparición de nuevos cuadros clínicos por alimentos que jamás habían presentado algún indicador de enfermedad o de situaciones negativas en la salud de la gente. Situaciones relacionadas también con el fraude alimentario, que es una situación terrible que está sucediendo y se está dando de manera más constante, y la cuestión del bioterrorismo, que lo sabemos que es algo latente. Sí. En ese sentido, ¿cuál es el reto para los laboratorios? Pues muy complejo ahí, es muy complejo, y el tema de patógenos emergentes... Está tremendo eso, están mutando los microorganismos. Digo, bueno, en el caso de Estados Unidos no nada más es un asunto de salud pública, sino es un asunto de seguridad nacional. Creo que eso lo dice todo, ¿no? Es decir, no lo trato como un tema de me puedo enfermar o no, sino de esto puede llegar a ser incluso pues puede tener un uso con fines de causar terrorismo, ¿no? Es decir, claro. Ahí en esta cuestión pues es bien importante que las empresas primero tengan la conciencia del riesgo que se corre, ¿no?, al estar en una cadena de suministro de este tamaño, y los laboratorios de las implicaciones que tienen para las empresas y por lo tanto cómo pueden adaptar esos servicios que hoy en día ofrecen a ese tipo de riesgos, ¿sí? Claro. Es decir, cómo yo busco la manera de apoyarte a ti, empresa, en no nada más emitir un informe, sino en mitigar ese riesgo a través de todo un proceso de seguimiento a lo que tú estás haciendo, ¿no? Desde asesoría, gestión de riesgos, análisis, mapeo, actualización. Exacto. Sí, sí, tienes que estar de acuerdo a tendencia, ¿no? Sí, o sea, algo gravísimo, no sé si lo supiste, ¿no? Están constantemente las empresas que tienen actos delictivos, porque así se les llama, son delincuentes, están buscando métodos cada vez más sofisticados para poder burlar las técnicas de laboratorio para determinar la conformidad de un alimento y legalmente poderlo introducir a cierto país o a cierta región. Entonces, en ese sentido, cada vez la ciencia, la parte científica está tomando un rol importantísimo actualmente. Cada vez descubrimos que hay más cosas que nos enferman, cada vez estamos desnudando más el proceso y nos estamos dando cuenta de nuevos patógenos que no sabíamos que nos podían enfermar. Y bueno, esta parte es toda una revolución y hay mucho trabajo para los laboratorios, claro, en ese sentido. Claro. Partiendo con y terminando con ese remanente y con esa misma línea, Alejandro, ¿cuáles serían tus conclusiones respecto a este tema? Y bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le podrías dar al sector industrial, a todos nuestros cibervidentes que en este momento seguramente nos están acompañando? El hecho o la importancia de poder tener, como tú lo decías al principio, me quedé con esa frase, a un laboratorio como tu aliado estratégico. Sí, yo creo que es bien importante hacer una selección en base a la capacidad y en base a la experiencia técnica, más allá de en base a cuestiones a lo mejor más de costo, ¿no? Y claro, también logística ahí influye mucho, pero sobre todo tomar en cuenta esto, qué tanto las personas que nos apoyan a nosotros como empresa de alimentos en la determinación de estos análisis que yo requiero son los adecuados, ¿sí? Es decir, ellos me dan respuesta en tiempo y forma, sí, pero además me dan adicional, ¿no? Este criterio científico adicional respecto al patógeno en cuestión, o respecto al proceso en cuestión, o respecto al método en cuestión, o a la norma, ¿sí?, en cuestión de mi proceso, ¿sí? Es decir, yo creo que es bien importante que los laboratorios se sumen a esta lógica de trabajo y además aprovechar las herramientas tecnológicas, ¿no? Yo creo que es bien importante. Ahorita hay una creciente demanda por la adquisición de equipo de análisis que está cambiando la forma en la cual se entiende el rol del laboratorio, porque pues cada vez es menor el tiempo y cada vez es mayor el riesgo, ¿no? Entonces, ahí es bien importante también adaptarse a estas circunstancias. Otra de las cuestiones que yo diría es que las empresas de alimentos busquen apoyarse en estos laboratorios, porque pues muchas veces puedes tener tú un laboratorio en tu planta, pero tal vez no tenga la capacidad de desarrollar técnicas, ¿no? Esto pues, lo tiene que hacer un laboratorio externo y apoyarse en el laboratorio externo de manera más directa, ¿no? Es decir, estar más involucrado como planta de alimentos o como empresa de producción de alimentos
en el desarrollo de métodos analíticos, ¿no? Entonces esto va creando un ecosistema muy virtuoso de trabajo entre estos dos tipos de empresas, ¿no? en este Excelente. sector. Muy bien, pues igual agradecerte a Alejandro, el ingeniero Alejandro Cárdenas, director general de Sedimi, ¿verdad? Análisis de alimentos y agua, principalmente estuvo el día de hoy con nosotros platicando de este interesante tema. Realmente hay muchas cosas más que platicar. Esperamos en una próxima emisión poderte tener por acá de nueva cuenta. Encantado. Platicar de otro tema, ¿verdad? A lo mejor muy alineado a esta parte analítica que pues suena muy interesante y siempre va a ser parte medular, ¿verdad?, de un sistema de inocuidad, del control de la inocuidad de un producto como tal. Y bueno, en general, agradecerte tu atención. Sé que vienes de fuera y traes por ahí algunos pendientitos. Nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros, esperando, pues en una siguiente emisión, tener el gusto de estar acá de vuelta, ¿no? Es mutuo, José, muchas gracias, a sus órdenes, y bueno, pues lo que podamos por ahí apoyar, por supuesto que sí, claro que Excelente. ojalá que nos volvamos a ver. Excelente, por esta parte ha sido todo. Agradecemos el honor de su atención. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 12 y hasta la 1 de la tarde, 60 minutos de oro molido en inocuidad. Y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.